Hola, ¿qué tal audiencia? Mi nombre es Artemio Salazar y soy el conductor del tren. Un día más les doy la bienvenida a este su programa, El Maquinista Historias de Terror. Así que prepárense un café, pónganse los audífonos y disfruten este relato. Me llamo Anna Schwab. Tengo 93 años y he vivido toda mi vida aquí, en Klingenberg am Main, un pueblo donde nunca pasa nada. O al menos eso decíamos todos. Desde la ventana de esta misma casa vi crecer generaciones enteras. Vi niños jugar, familias ir y venir, y durante décadas pensé que la tranquilidad de este lugar jamás sería alterada. Pero hace más de 40 años, algo ocurrió en la casa de los Michel, algo que nadie quiso nombrar. Recuerdo bien esos días. Yo tenía 56 años entonces, una mujer solitaria que vivía para cuidar su pequeño jardín y mantener la casa en orden. Mi hogar está justo al lado de la casa de los Michel. Compartíamos una cerca y, aunque nunca fuimos cercanos, siempre hubo respeto y cordialidad. Joseph y Anna Michel eran personas devotas, de esas que nunca faltaban a misa y criaban a sus hijas con disciplina y fe. Anneliese, la segunda de las niñas, siempre fue la más amable. La veía pasar todas las mañanas camino a la iglesia o cuando iba a la escuela. Pero un día dejó de aparecer. Al principio pensé que quizás había ido a estudiar fuera, pero después de un tiempo empecé a notar que algo no estaba bien. Todo empezó de manera sutil. Recuerdo que las noches comenzaron a sentirse distintas. Las luces de la casa de los Michel, que antes se apagaban temprano, permanecían encendidas hasta altas horas de la madrugada. No era algo que uno notara de inmediato, pero cuando llevas tanto tiempo viviendo en un lugar, te das cuenta cuando algo cambia. Al principio, pensé que quizá alguna de las niñas estaba enferma, pero, poco a poco, las cosas fueron tomando otro rumbo. Empecé a escuchar ruidos. No eran fuertes ni constantes, pero estaban ahí. Al principio los atribuí al viento o a la madera vieja de la casa crujiendo, pero estos sonidos eran distintos. Eran golpes, suaves pero repetitivos. Parecían venir de la pared que separaba mi casa de la de los Michel. Me convencí de que era imaginación mía, hasta que una noche me desperté de golpe. Era cerca de la medianoche. Me levanté para beber un poco de agua, y fue entonces cuando escuché algo más. No eran golpes esta vez, eran voces. Apenas un murmullo al principio, como si alguien rezara muy bajo. Me acerqué a la pared para escuchar mejor. Las palabras eran en latín. Reconocí partes del Padre Nuestro y algunas oraciones que solían recitarse en la iglesia, pero había algo en la forma en que eran dichas que me inquietó. Eran rápidas, atropelladas, como si quien las pronunciara estuviera luchando contra algo que no podía controlar. Me dije a mí misma que no debía preocuparme. Quizás solo estaban rezando por alguna razón. Pero los días pasaron y esos rezos no paraban. Eran cada vez más largos, más intensos, y ya no eran solo voces. Ahora había gritos. Gritos que perforaban el silencio de la noche y me hacían apretar las sábanas con fuerza. No eran gritos de dolor común, eran diferentes. La voz de Anneliese estaba allí, lo sabía, pero había momentos en los que parecía que no era ella. La forma en que hablaba, el tono, las palabras. Había algo en esas noches que hacía que el aire mismo dentro de mi casa se sintiera más pesado. Una tarde, desde mi ventana, vi llegar a dos hombres a la casa de los Michel. Uno de ellos era el padre Ernst Alt, un sacerdote conocido en el pueblo por su devoción. Al otro tardé más en reconocerlo. El padre Arnold Renz, que no era de aquí. Ambos llegaron con discreción, como si quisieran evitar ser vistos, y entraron por la puerta trasera. Esa fue la primera vez que sentí que algo verdaderamente grave estaba ocurriendo. Cuando los sacerdotes entran y no salen hasta el amanecer.
es porque no se trata de algo ordinario. Después de esa visita, todo empeoró. Las noches eran cada vez más inquietantes. Los rezos se intensificaron. Y los gritos eran más frecuentes. Hubo noches en las que no pude dormir, noches en las que me quedaba sentada en mi sillón, escuchando todo lo que ocurría al otro lado de la pared. Sentía que si me movía o hacía ruido, algo podría notarme. Sé que suena extraño, pero así era como me sentía. Un día, mientras recogía la ropa del tendedero, la vi. Anneliese. Hacía meses que no la veía. Estaba en la ventana del segundo piso y, aunque la distancia entre nuestras casas no era mucha, me pareció que su rostro estaba diferente. No puedo explicarlo bien, pero sus ojos tenían algo que me hizo apartar la vista. Se veía agotada, demacrada, como si no hubiera dormido en días, pero lo que más me inquietó fue su mirada. No era solo tristeza, había algo más. Algo que hizo que un escalofrío me recorriera el cuerpo. Desde ese día, empecé a notar que el ambiente en mi propia casa ya no era el mismo. No sé cómo explicarlo. No era algo que pudiera ver o tocar, pero lo sentía. Las paredes parecían absorber la tensión que emanaba de la casa de los Michel. El aire era más denso, como si algo estuviera presente, aunque no pudiera verlo. Los días pasaban y yo seguía escuchando los rezos, los gritos, y veía cómo la familia Michel iba desmoronándose poco a poco. Joseph Michel, un hombre fuerte y trabajador, ahora caminaba encorvado, con la mirada perdida. Anna Michel ya no iba a la iglesia con la misma frecuencia, y cuando lo hacía, parecía una sombra de la mujer que alguna vez fue. Las otras niñas también cambiaron. Se mantenían alejadas, siempre en silencio, evitando hablar con los vecinos. El pueblo entero parecía saber que algo ocurría en esa casa, pero nadie hablaba del tema. Yo tampoco hablé. Pero ahora, a mis 93 años, me pregunto si hice bien en quedarme callada. Porque lo que ocurrió en esa casa nunca debería haber sucedido. Y aunque el tiempo ha pasado, esas noches siguen vivas en mi memoria. Porque a veces, el silencio es más aterrador que cualquier grito. Y yo escuché demasiado. Han pasado muchos años desde aquellas noches, pero todavía puedo recordar el día en que las cosas cambiaron para siempre. Después de semanas escuchando los rezos y los gritos en la casa de los Michel, pensé que nada podía sorprenderme más, pero estaba equivocada. Porque lo que vino después fue diferente. Fue cuando empecé a ver lo que realmente estaba pasando al otro lado de la cerca. Era un miércoles de julio. Lo recuerdo porque había terminado de regar mis geranios cuando vi llegar nuevamente al padre Ernst Alt y al padre Arnold Renz. Esta vez no entraron por la puerta trasera, sino por la principal. Caminaban rápido, como si cada minuto contara. Llevaban consigo un maletín grande y un crucifijo que relucía al sol. Me quedé junto a la ventana, observando cómo desaparecían dentro de la casa. No salieron durante horas. La tarde cayó, y cuando la noche llegó, las luces del segundo piso volvieron a encenderse. Fue entonces cuando escuché algo diferente. No eran rezos esta vez. Era un cántico, un ritmo repetitivo, casi hipnótico, que parecía llenar el aire. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda y me alejé de la ventana, pero aún así podía escucharlo. Algo dentro de mí me decía que no debía acercarme, que no debía escuchar, pero no podía evitarlo. Me acerqué de nuevo, esta vez con más cuidado, y entonces lo vi. Desde la rendija de mi cortina, vi a Joseph Michel salir al jardín. Caminaba de un lado a otro, nervioso, con la cabeza gacha y las manos en los bolsillos. Nunca había visto a un hombre tan angustiado. Parecía que no sabía qué hacer, como si estuviera esperando algo que no llegaba. Y, en ese momento escuché un grito que heló mi sangre. Venía del interior de la casa. No era el grito de una persona común, era un sonido desgarrador,
profundo, lleno de dolor y furia. Anneliese. Sabía que era ella, pero su voz no era la misma. Era más fuerte, más desesperada. El grito hizo que Joseph se detuviera en seco y mirara hacia la casa, pero no se acercó. Se quedó ahí, temblando, como si tuviera miedo de entrar. El cántico dentro de la casa continuó. Podía escuchar fragmentos sueltos de lo que decían los sacerdotes. Palabras como expulsare, demonium, llegaban hasta mis oídos, seguidas de súplicas, ruegos y más gritos. Me quedé pegada a la ventana, incapaz de apartar la vista. Fue entonces cuando vi algo que me hizo contener la respiración. Anna Michelle salió del interior de la casa. Llevaba un cuenco de agua y un rosario en la mano. Su rostro estaba pálido, como si no hubiera dormido en días. Se arrodilló en el suelo, justo frente a la puerta de la casa, y comenzó a rezar en voz baja. Sus labios se movían rápido. Apenas podía seguirle el ritmo, pero entendí lo que decía. Ave María, gratia plena, ora pro nobis. Repetía esas palabras una y otra vez, como si su vida dependiera de ello. No levantaba la vista, no miraba a su esposo, no miraba hacia la casa. Era como si solo su oración pudiera protegerlos de algo que estaba dentro. Los gritos continuaron, y por un momento pensé que iban a detenerse. Pero el sonido cambió. Ya no era solo un grito, ahora eran palabras, frases pronunciadas en distintos idiomas: latín, alemán, incluso lenguas que nunca había escuchado antes. Pero lo peor fue cuando escuché la voz de Anneliese decir algo que jamás olvidaré. Déjenme en paz, déjenme ir. Su tono era débil, casi suplicante, pero apenas unos segundos después, esa misma voz se transformó en un tono gutural, demoníaco. Ella es mía, no se irá, jamás. Era como si dos voces hablaran desde la misma boca, una desesperada, rogando, y la otra, llena de odio, fría y cruel. Me llevé la mano al pecho. Sentí que me faltaba el aire. Nunca había oído algo así. El tiempo pasó lento esa noche. Me quedé sentada junto a la ventana, rezando en silencio, esperando que aquello terminara. Pero no terminó. Los rezos de los sacerdotes continuaron hasta el amanecer. Solo cuando el sol comenzó a iluminar el cielo, todo se calmó. Los padres Alt y Renz salieron de la casa al amanecer, agotados, con la ropa arrugada y el rostro pálido. Joseph se acercó a ellos y hablaron en voz baja, demasiado lejos para que yo pudiera escuchar. Pero vi las lágrimas en los ojos de Joseph. Vi cómo apretaba los labios para no sollozar. Algo en su expresión me dijo que aquello no había terminado, que apenas estaba comenzando. Poco después, la puerta se cerró y la casa quedó en silencio. Un silencio denso, incómodo. Un silencio que pesaba más que cualquier grito. Esa fue la última vez que vi a Anneliese durante semanas. Desde ese día, la casa de los Michel se volvió un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido. No se escuchaba nada durante el día, pero cuando caía la noche, el horror volvía a empezar. Yo seguía observando, escuchando desde mi rincón, incapaz de intervenir, incapaz de hacer algo más que rezar y esperar que aquello terminara. Pero algo me decía que no iba a terminar, que lo que había comenzado en esa casa ya no podía detenerse. Y tenía razón, porque lo que vino después fue aún peor. Durante días, la casa permaneció en calma. No se escuchaba nada, ni rezos, ni gritos, ni siquiera el murmullo de las conversaciones cotidianas. Al principio, pensé que tal vez todo había terminado. Me convencí de que los sacerdotes habían logrado su cometido. Quería creer que la pesadilla había quedado atrás, que la pobre Anneliese finalmente había encontrado paz. Pero ese silencio era demasiado denso para ser normal. Una tarde de agosto, mientras podaba las plantas en mi pequeño jardín, vi salir a Anna Michelle. Caminaba despacio, con la mirada perdida y un pañuelo en las manos. Sus pasos eran pesados,
como si cada uno le costara un esfuerzo inmenso. Joseph Michel la acompañaba, pero no hablaban. Solo caminaban, como dos sombras que habían olvidado cómo era la vida antes de aquello. Vi que se dirigían a la iglesia. Lo supe porque doblaron en la esquina que lleva al camino del templo. Fue entonces cuando decidí acercarme. No suelo entrometerme en la vida de los demás, nunca lo he hecho, pero algo dentro de mí me empujaba a hacerlo. Me acerqué a la cerca que dividía nuestras casas y llamé en voz baja. «¿Anneliese?» No esperaba respuesta, pero me sorprendió escuchar un leve crujido en una de las ventanas del segundo piso. Mi corazón latió más fuerte cuando vi una silueta moverse detrás de las cortinas. Era ella, Anneliese. Se asomó apenas unos centímetros, suficiente para que pudiera ver su rostro, o lo que quedaba de él. Sus ojos estaban hundidos, su piel pálida y su expresión vacía. No parecía la misma joven de antes, la que sonreía tímidamente al pasar. Me miraba, pero no me veía. Parecía perdida en un lugar donde yo no podía alcanzarla. «¿Anneliese?», repetí en un susurro, casi temiendo que me respondiera. Sus labios se movieron, pero no salió sonido alguno. Solo abrió la boca, como si intentara decir algo, pero nada. Y entonces la vi retroceder. Fue un movimiento lento, casi antinatural, y desapareció detrás de las cortinas. Sentí un escalofrío recorrerme. Algo dentro de mí me decía que debía irme, pero mis pies no se movieron. Me quedé ahí, mirando la ventana vacía, con el corazón latiendo rápido y la garganta seca. Ese fue el día en que entendí que Anneliese ya no estaba sola. Los días pasaron y la casa volvió a llenarse de visitas. Los sacerdotes regresaron. Esta vez no entraban solo de noche. Llegaban al amanecer y se quedaban hasta bien entrada la tarde. Desde mi ventana veía a Joseph y Anna Michel moverse por la casa como fantasmas. Ya no había risas ni conversaciones, solo miradas llenas de preocupación y miedo. Y entonces, los sonidos volvieron, pero no eran como antes. Ahora eran más sutiles, más inquietantes. Una noche, mientras leía en mi sala, escuché algo que hizo que mis manos temblaran. Risas. No eran risas alegres ni infantiles, eran risas bajas, ahogadas, como si vinieran desde muy adentro de la casa. Me acerqué a la ventana, pero no vi nada, solo la luz tenue de una vela que titilaba en una de las habitaciones del segundo piso. Intenté convencerme de que era mi imaginación, que tal vez el cansancio me estaba jugando una mala pasada. Pero entonces, al día siguiente, mientras barría la entrada de mi casa, vi a Joseph Michel salir de su hogar. Caminaba cabizbajo, pero lo que me llamó la atención fue que llevaba la ropa manchada, no de tierra, sino de algo oscuro, algo que parecía sangre. Me llevé la mano a la boca para contener un grito. No podía ser. Quise pensar que tal vez estaba haciendo alguna tarea en la granja o que había tenido un accidente. Pero mis pensamientos fueron interrumpidos cuando vi al padre Alt salir también. Tenía el rostro pálido y sus manos temblaban. Apenas intercambiaron palabras. Algo horrible estaba pasando dentro de esa casa, y nadie decía nada. Esa misma noche decidí que no podía quedarme más tiempo callada. Fui a ver al padre Ernst Alt después de la misa de la tarde. Me acerqué con el corazón acelerado y le hablé en voz baja para que nadie más escuchara. «Padre, algo está pasando en la casa de los Michel». Su rostro cambió de inmediato. Me miró fijamente, como si ya supiera lo que iba a decirle. «Lo sabemos, Ana, pero no podemos detenerlo». Su voz fue apenas un susurro, pero esas palabras me helaron la sangre. «No podemos detenerlo». Para entonces, la salud de Anneliese estaba completamente deteriorada. Pesaba menos de 30 kilos, sus mejillas estaban hundidas y su piel era casi transparente. Caminaba encorvada, como si el peso de algo invisible la aplastara. Pero lo que más me impactaba eran sus ojos. No había vida en ellos, solo una mirada vacía,
perdida en algún lugar al que nadie podía llegar. Los sacerdotes, el padre Arnold Renz y el padre Ernst Alt, sabían que no quedaba mucho tiempo. Sus visitas eran más frecuentes y los rezos más intensos. Ya no solo rezaban por ella, rezaban por ellos mismos. Sabían que lo que estaba dentro de Anneliese no quería irse, y que no lo haría sin pelear. Recuerdo que aquella tarde, mientras el sol se ocultaba tras las colinas de Klingenberg, vi llegar al padre Renz con una expresión que nunca olvidaré. Era miedo. No miedo hacia algo humano, sino hacia algo que escapaba de toda comprensión. El padre Alt ya estaba adentro, y la familia Michel esperaba en silencio. Joseph y Anna Michel apenas hablaban. Se sentaban en la sala, con las manos entrelazadas y la mirada fija en el suelo. Habían dejado de llorar hacía tiempo. Parecían resignados, como si aceptaran que su hija estaba más allá de cualquier ayuda. Pero yo aún tenía esperanza. Aunque pequeña, aunque absurda, me aferraba a la idea de que quizá esa noche todo terminaría. Al caer la noche, el último exorcismo comenzó. Desde mi casa podía escuchar los rezos. Exorcizamus te, omnis immundus spiritus. La voz del padre Renz resonaba con firmeza, pero cada palabra parecía aumentar la tensión en el ambiente. El aire estaba pesado, irrespirable. Sentí que algo se removía, no solo en esa casa, sino en toda la calle. Me acerqué a mi ventana y vi que la luz de la sala de los Michel parpadeaba. La casa parecía latir como si respirara, y entonces la escuché. La voz de Anneliese. No era su voz. No podía serlo. Era profunda, áspera, llena de odio. Nosotros no nos iremos. Esa frase resonó tan fuerte que juré haberla escuchado desde mi sala. Nosotros no nos iremos. No era solo una entidad. Eran muchas. 6 nombres habían sido mencionados antes: Lucifer, Caín, Judas, Nerón, Asmodeo y Fleischmann, un sacerdote caído. Cada uno afirmaba tener dominio sobre el cuerpo de la joven. Los sacerdotes no retrocedieron. El padre Renz aumentó el volumen de su voz. En el nombre de Cristo te ordeno que salgas de esta alma. El ambiente cambió. La temperatura descendió de golpe. Sentí un escalofrío recorrerme de pies a cabeza y, por un momento, juré que el suelo temblaba bajo mis pies. La casa entera parecía sacudirse. Pero entonces, escuché algo que me heló la sangre. El llanto de Anneliese. No era un llanto normal, era un lamento desgarrador, de alguien que ya no soportaba más dolor. Déjenme ir, por favor. Esa súplica salió de sus labios y me rompió el alma. Anneliese no pedía ser salvada, pedía ser liberada. Los padres continuaban rezando, pero la voz de Anneliese se transformó nuevamente. Ella es nuestra, no la tendrán. El enfrentamiento duró horas. Los rezos y los gritos se mezclaban en el aire, haciendo que el ambiente fuera sofocante. Me sentí mareada, incapaz de apartar la vista de la ventana. Sabía que algo terrible estaba pasando ahí adentro. Y entonces, todo terminó. El silencio cayó como una losa. Un silencio tan profundo que me hizo sentir un vacío en el pecho. Fue entonces cuando supe que algo había cambiado. Pero no fue alivio lo que sentí. Fue tristeza. Poco después, vi salir al padre Alt. Su rostro estaba pálido, sus manos temblaban. No dijo nada, solo caminó lentamente hacia la puerta, seguido por el padre Renz, que apenas podía sostenerse en pie. Anna Michel salió después, con los ojos rojos de tanto llorar. Joseph caminaba detrás de ella, con el rostro completamente desencajado. Entre ambos llevaban algo envuelto en una manta. Era Anneliese. Mi corazón se detuvo. Sabía que había muerto. Lo supe antes de que me lo dijeran. Lo supe al ver la expresión en los rostros de sus padres. Una mezcla de dolor y alivio. No podía moverme. Solo observé cómo la familia Michel se alejaba en silencio, llevando el cuerpo de su hija hacia su último descanso.
La joven que había soportado tanto, finalmente había encontrado la paz. Los días siguientes fueron un torbellino de preguntas y dudas. La autopsia confirmó que Anneliese murió de desnutrición y deshidratación. Su cuerpo no soportó más, pero para aquellos que vivieron esos días, sabíamos que su muerte no fue solo física. Con el tiempo, la historia de Anneliese Michel se convirtió en un caso conocido en todo el mundo. El juicio contra sus padres y los sacerdotes trajo consigo controversia y división.